Les comentaba que vamos a resolver esa estructura compuesta y de ese enunciado que les había mostrado, aquí tenemos un resumen más su estructura. Ahí está para la viga, su resistencia, bueno, nos dice que es un material elastoplástico perfecto, por eso es un esfuerzo en su punto de excedencia. Para los otros elementos, su esfuerzo, tensión, compresión y lo demás. También del cable nos dan el diámetro y su resistencia. Nos anuncian que acá en el punto es un pasador, es importante que nos anuncien eso. En algunas oportunidades no te dice y lo consideramos como una rótula. Y vamos a explicar después cuál es la diferencia cuando lo tomamos en cuenta como una rótula o como una articulación. Pero nos anuncian en este caso que es un pasador y nos dan el diámetro. Para las diferentes secciones, para esta sección 1, 2 y 3, les comentaba que aquí están sus dimensiones ya. Y la pregunta, vámonos ahí, la solicitación está acá, es la carga P, y en teoría nos tenemos que concentrar en esa carga P. Nos piden cuánto deberíamos cargar aquí en este punto D, cuál es esa carga máxima que podríamos cargar ahí para que la estructura no falle. Entonces, ¿cuál es la carga máxima que puede soportar toda esta estructura? Esa es la pregunta que queremos resolver. Entonces vamos a empezar a resolver esto. Es un ejercicio un poco largo. Vamos a tratar de hacerlo muy corto. Vamos a algunas cosas simplificar. Por ejemplo, no vamos a hacer demostraciones de pandeo. Vamos a usar directamente la ecuación y en otros ejercicios vamos a hacer la demostración. La demostración, esto por temas de tiempo, para que no les tenga mucho tiempo acá en la clase. Vamos a empezar entonces acá nosotros haciendo el análisis estructural, porque eso es lo que más tenemos que trabajar ahora. Lo que vamos a hacer acá es primero hacer un análisis estructural y esta carga P vamos a encontrar o vamos a tener los diferentes elementos estructurales eh, con solicitaciones que estén con que tengamos solicitaciones en función de esta carga P. Dicho de otra forma, vamos a trasladar esta carga P, vamos a analizarla esta carga P, vamos a analizar diferentes puntos, uniones, nodos, vamos a analizar diferentes nodos para que una vez que nosotros empecemos a analizar, por ejemplo, el cable acá o este elemento inclinado, tengamos su solicitación en función de esta carga P. Y luego, conociendo la resistencia pandeo, por ejemplo, determinar cuál es esa carga P para que no falle este elemento inclinado. O determinar, una vez que tengamos la solicitación, ¿no? Una vez que traslademos esta carga P y tengamos la solicitación aquí en el cable, en función a la resistencia del cable, averiguar cuál es esta carga P para que no falle el cable. Y así para los demás elementos. Entonces, de partida, vamos a analizar en síntesis diferentes nodos y determinar cuáles serían las solicitaciones en los diferentes elementos a, a raíz de que tenemos esta carga P aquí en este nodo. Entonces, a ver, vámonos con los cálculos de una vez. Vamos a poner acá. Una cosa, hay algo muy importante que es importante mencionar también. Vean que yo le he puesto aquí un eje. En el ejercicio que les había mostrado no hay ejes, ¿se dan cuenta? Pero es importante que ustedes se planteen unos ejes, un eje global, aquí yo me estoy poniendo en este elemento vertical, el eje X y Z, que me va a permitir analizar de una mejor forma cuando empecemos a analizar los otros elementos, como también sus resistencias a, a diferentes giros, ¿no? Al giro X o al giro Y. Entonces, van a ver que nos va a ayudar bastante tener esos ejes. Además que al poner estos ejes, miren que ya aquí me he tomado el trabajo de llevar los ejes a la sección. Entonces, más adelante vamos a charlar acerca de estos ejes que ya están en las secciones. Ya, no le daremos mucha vuelta ahí. Vamos a empezar con el análisis estructural. Entonces acá voy a poner. Primero, en la solución, siempre acostumbramos a poner acá solución. Y ponemos primero hacer el análisis estructural. Hacer el análisis estructural. Y vamos a analizar, podríamos poner analizar nodos, analizar por nodos.
Esto en el examen no vale la pena, yo lo estoy haciendo para que todos podamos seguir, ¿no? Analizar por nodos. Entonces, miren, acá tengo una imagen. Vamos a empezar analizando este nodo D. Acá, vamos a analizar este nodo D. Ahí tenemos la solicitación de la carga P. No sé si vale la pena dibujar en cada uno. Creo que no, lo haremos rápido. Vamos a analizar ese nodo D. Voy a poner acá nodo D. Y en ese nodo D, miren, ¿qué solicitaciones tendríamos? Uno tendríamos, yo pienso que a raíz de que esta carga P está en dirección del eje X contrario, porque aquí está el eje X, ¿no? Por así decir, hacia arriba, y este está yendo hacia abajo, va a comprimir a este elemento inclinado. Entonces, vamos a decir que la carga aquí va a tener esta dirección. Esa podría ser la tensión de, le pondremos la tensión ED. Y aquí este cable va a estar más bien, se lo va a tensionar. Entonces acá podríamos poner, aquí tendríamos la tensión DC. ¿Se dan cuenta? Esa sería la tensión de DC. Aquí tenemos que aparte, estamos analizando este nodo, nos va a interesar tal vez conocer este angulito alfa. Nos va a interesar conocer este angulito alfa de acá, que si vemos las dimensiones 160, 160, acá también vamos a tener ese mismo ángulo alfa. Entonces acá voy a poner con otro colorcito azul tal vez. Aquí vamos a tener ese mismo ángulo alfa, ¿no? Va a ser el mismo. Empezamos a analizar el nodo D. Lo que primero podríamos hacer es tal vez hacer una sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces aquí vamos a empezar con eso. Digo acá sumatoria de fuerzas en la dirección Y, si ustedes quieren, igual a 0, porque en la dirección Y, miren, es la horizontal, y ahí tendríamos que descomponer la tensión DC con seno o con coseno. Sería con coseno, ¿no? Entonces acá vamos a poner tensión DC por coseno de alfa. Este está yendo en dirección a la izquierda, le pondremos negativo, más esta tensión ED está yendo a la derecha, entonces diremos tensión ED coseno de alfa también, ¿no es cierto? Sería también coseno de alfa, descompuesto en la dirección horizontal. Y esto sería igual a 0, no tenemos más fuerzas horizontales. Entonces, aquí podemos ver que los cosenos se van a simplificar y podemos ver que la tensión DC es igual a la tensión ED. Si hacemos acá los cálculos, podemos ver que la tensión DC es igual a la tensión ED, algo que nos va a servir dentro de poco. Aquí analizando este mismo nodo, ¿qué les parece si hago una sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0, hacia arriba positiva, y podríamos tener la tensión de C, miren, aquí sí me voy a tomar la molestia si quieren de dibujárselos, si yo lo descompongo acá, miren, este sería la tensión DC, seno de alfa, ¿no es cierto? Y luego tenemos esta tensión ED, que está igual, si yo lo descompongo vectorialmente, también vendría así, esa sería la tensión ED, seno de alfa también, se dan cuenta, las dos vendrían hacia arriba. Esta tensión ED también la podríamos llevar acá, porque aquí en el nodo D es el punto de aplicación, pero no importa, ahí está bien. Entonces, si yo hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí tendría más tensión DE coseno seno de alfa, más tensión, este es DE, está bien, más tensión D más tensión EC. Esto aquí DC, no está bien, más tensión de y aquí sería más tensión DC por seno de alfa. Pero ¿qué carga más vertical tenemos aquí en este nodo? Tenemos la carga P. Esta sí está yendo hacia abajo, entonces le ponemos menos P. Igual a 0. No nos olvidemos que la tensión D es igual a la tensión DC, entonces de aquí podríamos decir que esto es igual a 2 veces tensión, ¿qué les parece? Tensión de E seno de alfa igual a P, ¿no? Porque aquí tensión de E es igual a tensión de, recordemos que tensión DC es igual a tensión de E o tensión ED, como sea, esto lo vamos a poner mejor, tensión de E lo estamos trabajando, no importa, entonces aquí se vuelve 2 veces tensión de E seno de alfa.
De aquí vamos a despejar la tensión de E, porque nos va a interesar conocer las diferentes solicitaciones en los otros elementos en función de esta carga P. Entonces acá tendríamos que la tensión de E es igual a P, el 2 va a pasar a dividir y sería 2 veces seno de alfa. Eso vendría así. Miren, ya tenemos la tensión de E en función de P. Pero aquí también podríamos tenerlo de manera no literal, sino podríamos, no en función del seno de alfa, sino podríamos reemplazar. Vamos a agarrar una calculadora, pero necesitamos tener ese alfa, 160, 160, ¿cuánto sería? Si tuviéramos la tangente de alfa es igual a 160 sobre 160, la tangente de menos 1 es 45 grados, entonces aquí alfa es 45 grados. Entonces, ¿cuánto sería? 1 sobre 2 seno de 45 me da acá raíz de 2, o si quieren es, lo podríamos poner para trabajar con decimales, sí, raíz de 2 sobre 2 multiplicado por p, o lo que es lo mismo 0.707p. Y eso también quiere decir que la tensión DC es lo mismo, es 0.707p. Entonces ya tenemos la tensión, esta tensión ED y esta tensión DC, ya lo tenemos en función a P. Ahora analizaremos el nodo C, entonces acá voy a poner nodo C. Una consulta, Chejo. Sí, sí, adelante. ¿No sería seno es igual a raíz de 2 sobre 2 y el 2 de arriba se va con el 2 de abajo y solo queda p sobre raíz de 2? Sí, 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 aplicamos esta operación que dices, sería 2 sobre raíz de 2 también, ¿no? Y se multiplica por ese 2 de antes y solo queda raíz de 2, ¿verdad? ¿O estoy mal? No sé. No, 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 solo tú me dices, a ver, tú me dices solamente raíz de 2 por P, ¿así? No, p sobre raíz de 2, nada más. Porque el 2 se multiplica por el seno y el seno de 45 es raíz de 2 Ah, sobre sí, 2. sí, sí, si hacemos esa operación, ay, ya me olvidé, sí, también sería lo mismo, llegas, también sería el mismo valor, ok, no, no hay problema, lo pondremos mejor así, igual es lo mismo, igual tenemos 0.707. Ok, ¿Sí? está mejor. Ok. Gracias. Tienes razón, lo pondremos así. Sería P sobre raíz de 2. Ya. Gracias. Ahora haremos el nodo C. El nodo C. A ver, prestemos atención acá. Algo interesante que acá está sucediendo es que nuestros signos son positivos, lo que he calculado, ¿no? Este es más, esto que hemos calculado P sobre raíz de 2 o igual a 0.707p es más también. ¿Qué significa que sean positivos? Quiere decir que las direcciones de estos vectores acá en el nodo, lo que yo he asumido es correcto. Y yo lo he asumido en función un poquito del análisis. Recuerden que, como en estructuras isostáticas, ¿no? Cuando la carga P o la carga está entrando dentro del nodo, ¿qué significaba esto? Cuando la carga, la solicitación, la fuerza entraba dentro del nodo, significaba que ese elemento estaba en compresión. Yo dije, este elemento inclinado va a estar en compresión, por eso este vector o esta fuerza tiene que entrar dentro del nodo. Sin embargo, en este cable, este es un cable, este el de color rojo, miren, y lo dibujé, ahí está de color rojo la solicitación. En ese caso, yo la fuerza lo dibujé saliendo del nodo. Miren, aquí está el nodo D y la fuerza está saliendo. Cuando la fuerza sale del nodo, decíamos que ese elemento está en tracción y un cable tiene que trabajar a tracción. Entonces, al darnos positivos, quiere decir lo que yo he asumido es correcto. Ya. Entonces, como he asumido, pero si tú asumes en el examen, no haces ese análisis, lo haces muy rápido, no importa, tú te asumes en una dirección contraria. Por ejemplo, tal vez tú aquí esto en el examen podrías asumirte que en esta dirección. ¿Te das cuenta? El vector está en esta dirección, ya no está en la dirección del nodo. No pasa nada, lo asumes, pero al final tal vez aquí te va a dar negativo tus respuestas. Eso quiere decir que lo que has asumido no es el correcto y la dirección correcta es al revés. Entonces solamente tienes que tener cuidado en eso y corregirlo, ¿ya? En función a los signos que tengas.
Ya, yo sé que saben eso, pero por si acaso ahí lo aclaramos. Ahora, la tensión DC, miren, sale del nodo, dijimos, ¿no? Y hemos visto que está bien. Para que haya un equilibrio, acá seguramente esto debería venir así. Y aquí tendremos la tensión DC, que ya tenemos como valor, es raíz P sobre raíz de 2, ¿no? La tensión DC. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos lo mismo. Esto ya no es tensión DC, es tensión CB o BC, como quieran. Entonces, tensión CB la vamos a llamar. Yo estoy asumiendo que va a salir del nodo, porque cuando la fuerza sale del nodo, como acabamos de comentar, ese elemento está en tracción. Este elemento vertical yo creo que está en compresión. Entonces, como está en compresión, yo voy a decir que la fuerza va a ir en dirección del nodo. Miren, esa va a ser la fuerza, o la vamos a poner como tensión nomás, como T. Tensión S, entonces acá voy a poner tensión S. Listo. Entonces, asumiremos de esa manera, si nos da positivo está bien, verificaremos, ahora analizaremos ese nodo C y podríamos empezar igual trabajando primeramente con la sumatoria de fuerzas horizontales. Pero para trabajar esto necesitamos también, así como hace un momento, los ángulos. Aquí tenemos, aquí sí vamos a tener el mismo ángulo alfa, ¿no? Vean que esto por simetría alfa va a ser lo mismo acá, este mismo ángulo alfa, pero aquí no sé si será el mismo, ¿verdad? O sea, no, si es el mismo. Sí, sí es el mismo. Vean que se los voy a anotar. Esto de aquí dice que es 160 y de aquí esta alturita también es 160. Entonces, parece ser que este no es un ángulo phi, sigue siendo un ángulo alfa. Entonces, lo vamos a seguir trabajando así como ángulo alfa. Ya, entonces aquí vamos a decir sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a 0. Dijimos horizontal no es X, horizontal es Y, igual a 0. Hacia la derecha positivo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tensión, creo que nos va a dar esto. Se ve desde lejos, pero lo haremos por si acaso. Más tensión DC coseno de alfa. Coseno de alfa. Menos tensión CB coseno de alfa igual a 0, ¿no? Si aquí descomponemos, aquí tendríamos la descomposición tensión DC coseno de alfa, y aquí también tendríamos la tensión CB coseno de alfa, ¿no? Esas son la descompuesto en la dirección horizontal. Y aquí está. Podemos ver que ahí se va a simplificar y vamos a volver a tener algo interesante, ¿no? Que la tensión CB es igual a la tensión DC. Entonces, eso se va a mantener. Eso es en función a la información que nos dan. Sí, sí, eso se va a mantener. Ahora hacemos una igual que hace rato, una sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, que es X, igual a 0, hacia arriba positivo, diremos. Y vamos a tener lo mismo, podríamos decir tensión DC es 2 veces tensión DC, no importa, seno de alfa, igual, igual a la tensión EC. Lo haremos a pasos, esto lo vendremos a borrar acá. Esto va a ser negativo hacia abajo, pero va a ser positivo la tensión EC. No, porque esta tensión EC está yendo hacia arriba más entonces. EC igual a 0 y de acá si nosotros despejamos vamos a tener que la tensión EC es igual, va a volver a ocurrir lo que vimos hace un momento, a ver. Esto lo voy a marcar bien, a ver. Menos 2 veces tensión DC seno de alfa. Y entonces de acá despejando tendríamos menos P. Ah, no, en este caso queremos despejar la tensión S, perdón. Entonces acá sería la tensión S, sería igual a 2 veces la tensión DC por seno de alfa. Así. Sí, la tensión S sería igual a 2 veces la tensión DC seno de alfa. Entonces aquí la tensión S, a ver, sería igual a 2 veces la tensión DC.
La tensión de C es igual a la tensión de E, entonces sería igual a P sobre raíz de 2 seno de alfa. Entonces acá vamos a poner 2 veces por tensión DC, que la tensión DC es igual a P sobre raíz de 2 por seno de alfa. ¿No? Sería así, por seno de alfa. Y alfa es igual a 45. Creo que acá tal vez sería bueno mantenerlo como P 2 veces seno de alfa. Sí, aquí miren, podríamos mejor recordar a... Si ustedes lo trabajan aquí con el alfa igual a 45, les va a dar igual a P. Les va a dar igual a P. O sea, aquí pónganlo alfa igual a 45, 2 por P sobre raíz de 2 por seno de 45 les va a dar igual a P. Pero algo que yo quiero aprovechar o quiero que vean es que, miren, aquí tenemos P sobre 2 seno de alfa, ¿no? Al final, T de E o T de C, lo que ustedes quieran, es igual a P sobre 2 seno de alfa. Le voy a poner un color amarillo nomás. Es P sobre 2 seno de alfa, dividido 2 seno de alfa. Entonces, aquí vendría este T de C, miren, vendría ahí ese T de C. Y se llegaría a simplificar, ¿no? Ese 2 seno de alfa abajo se llegaría a simplificar, llegaríamos a tener igual a P. Entonces, como ustedes quieran, ya esta carga vertical aquí llega a ser igual a P. Conclusiones. Ahí tendremos igual a P. Entonces, como el camino que ustedes elijan, este es igual a P. Ahora, lo que vamos a analizar va a ser, esa es la tensión S. Nos interesa conocer cuánto vale esta tensión CB. Esa tensión CB también ya llegaríamos a conocer. La tensión CB es igual a la tensión DC, o sea, sería igual a, como dijo nuestro compañero, P sobre raíz de 2. Entonces también ya conocemos la tensión CB. P sobre raíz de 2 o 0.707P, también conocemos eso. Nos falta analizar por último este nodo B, que tal vez no sería necesario, porque por equilibrio aquí tendríamos la tensión BC, y sabemos que la tensión BC es igual a la tensión CB. Y sabemos que eso es igual a P sobre raíz de 2 o 0.707P. Entonces, ya tenemos, ya tenemos los diferentes elementos con la solicitación que esté en función de P. Entonces, vamos a pararla ahí. Esto lo voy a llevar a esta parte. Para ganar espacio solamente. Entonces, por si acaso, y les muestro la figurita, ¿verdad? Una analizada para que no tengan dudas. Espero que no se estén confundiendo. Ese es el primer paso, pero tener ya los diferentes elementos con las solicitaciones que estén en función de P. Con sus solicitaciones que están en función de P. Ahora, de manera arbitraria, podríamos analizar de manera independiente cada elemento de manera individual. Por ejemplo, empezaremos analizando, estudiando pandeo, por ejemplo. O lo más fácil, empezaremos por lo más fácil. Analizaremos los cables. Vean que en los cables la tensión CB es igual a la tensión DC, como hemos visto acá, ¿no? Miren que las tensiones, la tensión CB es igual a la tensión DC. O sea, la solicitación en este cable es la misma que en este cable. Entonces, es indiferente analizar este cable o analizar este otro cable. Pero empezaremos analizando el cable. Entonces, acá vamos a poner segundo, analizar el cable. Analizar la resistencia del cable. Podríamos poner que en el cable tenemos una tensión CB es igual a tensión CB que es igual a, ¿cuánto dijimos acá? Es igual a 0.707P o P sobre raíz de 2, ¿ok? Entonces aquí podríamos poner esto es igual a P sobre raíz de 2. Esa es la fuerza. ¿Qué esfuerzo tendríamos ahí en el cable? Como hay tensión, hay un esfuerzo normal por tensión. Entonces podríamos decir que el esfuerzo de tensión es igual a la fuerza sobre el área.
Entonces, en este caso nosotros tenemos ya la solicitación, la fuerza en función de P y también conocemos el área conociendo el diámetro. Y aquí tenemos ya la resistencia, la única incógnita va a ser esa P. Me explico, miren acá la resistencia, teníamos un valor de 9000. Le vamos a poner acá. Esto tal vez lo podemos retirar un rato. La resistencia del cable era igual a 9000, entonces aquí ponemos 9000, la resistencia debe ser, en realidad debería ser esto menor o igual a la solicitación sobre el área, pero para nosotros vamos a aceptar igual. La fuerza es igual a P sobre raíz de 2, podríamos mantener eso para trabajar todos los decimales. P raíz de 2 sobre el área. El área es igual a pi cuartos. El diámetro del cable viene siendo 2,5. Pilas con las unidades, está bien en centímetros, decimos 2,5 al cuadrado. Y de ahí vamos a despejar la primera carga. Y esa sería la carga para que no falle el cable. Entonces sería 9 por 10 a la 3 igual a P sobre raíz de 2 dividido pi cuartos por 2,5 al cuadrado, y de ahí vamos a tener cuál es la carga. La carga tiene un valor de 62.000. O sea, tenemos una gran resistencia del cable porque la resistencia es 9000. Entonces dice, para que falle el cable por tensión, deberías cargarle un valor de 62.478,041 kilogramos. Entonces el cable ya lo tenemos trabajado. Lo otro que podríamos analizar, ahora sí vámonos con las columnas. Vámonos a este elemento CE, que va a trabajar como columna porque va a trabajar a compresión. Si trabaja compresión, trabaja como pandeo. Trabaja como columna, perdón, si trabaja compresión. Entonces analizaremos el elemento CE. Ya vamos a analizar aquí el elemento CE. Aquí vamos a poner tercero, analizar elemento CE. Vamos a poner acá, analizar elemento CE. Analizar elemento CE. Podemos ver que este elemento CE está sufriendo compresión porque aquí hemos visto que el, la solicitación o este vectorcito entraba dentro del nodo, la tensión CE. Entonces, si entra dentro del nodo, tenemos acá compresión en nuestra columna, tensión CE. Entonces, analizaremos eso. Antes de analizar compresión, analizar aquí este elemento CE por pandeo, porque sabemos que ya está en compresión, sería bueno analizar las inercias. Entonces, vamos a analizar las inercias de nuestro elemento CE. Este elemento CE tiene como dimensiones 10 por 20. Entonces, analizaremos las inercias. A ver, ¿dónde lo podremos hacer? Lo haremos aquí abajo nomás. Voy a agarrar un cortecito. Calcularemos sus condiciones geométricas. Uno nos va a interesar calcular su área. Su área es igual a 10 por 20. Podríamos conocer su área, 200 centímetros cuadrados. Luego podríamos calcular la inercia en Y. La inercia en Y va a ser igual a 20 por 10 al cubo entre 12. Y también nos va a interesar conocer la inercia en Z, que es igual a 20. Aquí es al revés, ¿no? Esta es la inercia en Y, que es igual a 10. Esta es la inercia en Z, perdón. El eje Z es el vertical, el eje Y es el horizontal, entonces la inercia en Z sí es 20 por 10. La inercia aquí en Y es al revés. La inercia en Y sí es igual a 10 por 20 al cubo. 10 por 20 al cubo entre 12. Entonces, a ver, vamos a calcular eso. 20 por 10 al cubo entre 12 y tenemos ahí la inercia, que es 1666. Y la inercia en Y respecto al eje horizontal, el paralelo es la base 10, 10 por 20 al cubo 12, nos da un valor de ¿cuánto? Un valor de 6.666,667 centímetros a la 4. Esas son las inercias. ¿Por qué hemos calculado primero las condiciones geométricas? Porque vamos a analizar compresión en este elemento vertical, que
está trabajando como columna. Y está trabajando como columna este elemento vertical porque está trabajando a compresión. Los elementos a compresión podemos analizarlo uno a pandeo y otro también lo podríamos analizar por esfuerzo normal por compresión, este elemento vertical. Me explico. Primero haremos ese esfuerzo normal por compresión. Esto lo podríamos tal vez traer acá un costadito. Lo podríamos poner acá. Me explico. Primero podemos trabajar esfuerzo normal por compresión. Entonces, esfuerzo de compresión, tensión compresión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces aquí nosotros conocemos la fuerza. La fuerza en ese elemento vertical tenemos igual a la tensión CE, que la tensión CE, ¿se acuerdan? Era igual a P. Aquí está la tensión CE. La tensión es S o CE era igual a P. Entonces, aquí la fuerza sería igual a P. Y el área dijimos que es igual a 200. Y esto sería igual a la resistencia a tensión compresión de los elementos verticales CE, que viene siendo ¿cuánto? Teníamos un valor de 2000. Este elemento inclinado también tiene esa resistencia de 2000. Entonces acá vamos a poner igual a 2000. Primero le estamos analizando esfuerzo normal por compresión. Y a ver, vamos a ver aquí cuánto nos da la carga P2. La carga P2 sería igual, va a ser un valor alto nomás, ¿no? Sería 200 por 2000. Entonces, por la calidad del material, al parecer no va a fallar. Tenemos 400.000 de resistencia. 400.000 kilogramos. Entonces aquí vamos a encuadrar, esto es la carga P1, esta es la carga P2. Esa sería la carga P2. Este es el plano XY, vamos a dibujar esto aquí. Vamos a dibujar esto aquí. Y decimos acá, aquí está, aquí habíamos visto un eje, este es el eje X, aquí está el eje X, aquí está el eje Y y aquí está el eje Z. Este es el eje Y y este es el eje Z. Aquí tenemos esto y esto, como no nos da mucha información, podemos aceptar que actúa como una rótula que nos permite el giro en ambos planos. Perdón, dijimos que no es un articulado, es un pasador, nos dice. Entonces, decimos pilas, ese es un pasador en el punto E. Y este es el punto C. Este es el punto C. Este igual lo vamos a girar. O lo vamos a mover, me va a quitar espacio. Y aquí tenemos la solicitación. Aquí tenemos la solicitación. La solicitación que viene siendo la tensión CE, que hemos visto que al final es igual a P. Ok, es igual a P. Acá arriba sí lo podemos tomar en cuenta como una rótula, dijimos. Este punto E no es un pasador. Ya. Siempre hay que analizar los dos planos. Primero analizaremos pandeo. Aquí vamos a poner pandeo en el plano que estamos viendo ahora. Ahora ahí en pantalla sería el plano XY. Entonces pandeo en el plano XY. Y si analizamos pandeo en este plano, la deformación con todo lo que acabamos de comentar te permite el giro abajo en ambos extremos, ¿no? Te permite el giro en ambos extremos. Entonces ese sería el estado deformado y en ese estado deformado K es igual a 1. Entonces aquí decimos P crítico es igual a pi cuadrado multiplicado por el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad es igual a, ¿cuánto dijimos? 7 por 10 a la 5. Entonces aquí decimos, esto es igual a 7 por 10 a la 5 por la inercia. Chicos, ¿qué inercia hay que trabajar? Se está flexionando, se está pandeando, ¿no? Respecto al eje Z. Entonces, aquí sería la inercia en Z, porque está pandeando respecto al eje Z, ¿no? Y calculamos la inercia en Z es 1666.667. Y lo vamos a dividir
respecto de K. ¿K cuánto vale? Para este caso, para estas condiciones de apoyo articulado, K vale 1. Entonces decimos 1 multiplicado por la longitud. Esta longitud desde nodo C a nodo E es igual a, ¿cuánto es? Es igual a 160 más 160, 320, ¿no? Entonces aquí en centímetros por si acaso, 320. Y esa sería la carga crítica de Pandeo, la resistencia a Pandeo en este plano XY, ¿ya? Que hay que trabajar, como les mencionaba, con la inercia Z, por si acaso, porque se pandea en ese eje. La carga crítica de Pandeo entonces es igual a pi cuadrado por el módulo de elasticidad, 7 por 10 a la 5 por 1666.667. Aquí falta el cuadrado, por si acaso. Sería 1 por 320 al cuadrado y me da un valor de 112.446. Aquí sería 112.446. 112.446 kilogramos. Sí, tiene una buena resistencia, ¿no? Pi cuadrado, inercia en Z, 1666. Sí, está bien, K por L. Esa sería la resistencia. Esa sería cuánto resiste esta columna, ¿ya? Sin embargo, lo que nosotros queremos saber es cuánto nosotros deberíamos cargarle aquí, la carga P, para que no falle toda la estructura. Pero hemos podido ver que al analizar los diferentes nodos, resulta que esta carga P, haciendo el análisis estructural, aquí igual se traslada esa carga P. O sea, esa misma magnitud viene acá. Esto quiere decir, o sea, si yo igualo esto acá, que esto es igual a la tensión CE, porque eso es igual a la tensión CE es igual a la carga P. Entonces de ahí podemos decir que la carga P3 es igual a 112.446 kilogramos. ¿Ya? En este caso, esa sería la carga P para que no falle nuestro elemento por pandeo en este plano. O sea, habría que cargarle 112.446 y no le podemos cargar más. Pero aquí los decimales están muy pobres. Perdón, me falta incorporar los decimales. Vamos a aumentar eso. Aquí sería 687. Aquí también sería 687. ¿Ya? Entonces esa sería la carga P3. Mucho cuidado, si aquí la tensión CE nos hubiera dado igual a 0,5P, mucho cuidado con esto. Si aquí la tensión CE es igual a P, por ese motivo la carga P3 es directamente igual a P, o sea, directamente la carga P3 es igual a la carga de pandeo, directamente. Pero si en algún ejercicio la tensión CE no te da igual a P, imaginen, aquí te dice 0,5, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una vez que tú le cargas aquí esta carga P, a la columna solamente tiene una solicitación del 50% de esta carga P, ¿ya? O sea, como dice acá, solamente 0,5P. Entonces, si nosotros tendríamos este caso, que solamente le llega la mitad, ¿qué correspondería? Nosotros podríamos decir 0,5P es igual a 112.446. Aquí vamos a poner. En el análisis sería al revés, 687. Y este 0,5 es igual a un medio. Lo pondremos un medio porque el análisis así es un poco más interesante. Pero quiero que entiendan bien esto. Si aquí la tensión, aquí nos dio igual a P y por eso directamente la otra carga es igual a la de pandeo, directamente. Pero si hubiéramos tenido nosotros que a través del análisis estructural la tensión C es igual a un medio o 0,5, que es lo mismo, aquí nosotros tendríamos que haber igualado un medio de la carga P igual a la carga de pandeo. Y de ahí nosotros recién hubiéramos despejado la carga P3. Y P3 hubiera sido igual a 2 veces por la carga de pandeo, o sea, 112.446,6
0,687. O sea, hubiera sido el doble, 2 veces. Y tiene todo sentido que nosotros aquí en la solicitación, en esta carga P, le carguemos el doble, 2 veces 112.000 kilogramos, porque cuando llega aquí a la columna le llega la mitad. Y cuando le llega la mitad, 0,5 de P, vamos a llegar a alcanzar la carga de pandeo, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso, si nos hubiera dado que en nuestro caso hubiera sido la mitad o el 50% de carga P, hubiéramos podido cargarle más, o la resistencia o esa solicitación nos hubiera permitido cargarle mucho más. En este caso es directamente igual, ¿no? Estamos aceptando que podemos cargarlo igual a la carga de pandeo. Entonces ese análisis es muy interesante, ¿ya? Lo estamos por si acaso tomando en cuenta. Nosotros esto lo vamos a borrar. Lo vamos a borrar porque no es el caso. Pero si les daría la mitad, como les digo, tal vez se podrían cargarle un poco más. Entonces, este es otro resultado. Este es otro resultado que vamos a aceptar. Y esto sería analizando la columna en el plano XY. Ahora le analizaremos la columna en el otro plano. Aquí diríamos pandeo en el otro plano. Pandeo en el plano XZ. Entonces, ¿qué les parece si aquí nosotros lo giramos esto 90 grados en esta dirección? Así. O lo podríamos girar al revés, mejor al otro lado. Lo giraremos en este sentido, 90 grados. ¿Cómo se va a ver eso? Vamos a agarrar esto, vamos a copiarlo porque es lo mismo. Solamente que lo vamos a girar, esto lo vamos a traer acá. Ya. Lo vamos a traer acá, esto sabemos que es igual a P. Este es igual a P. Este es igual a P. Y si le vamos a girar 90 grados, va a suceder que este eje Y ahora va a salir de la pantalla. Y el eje Z se va a venir acá. ¿No ve? El eje Z se va a venir acá. El eje Z girándolo a 90 grados vamos a tener esta situación. Este pasador vamos a poderlo ver mucho mejor cuando lo giremos. Los pines se van a ver aquí. Van a estar, digamos que los pines por aquí. Aquí van a estar los pines. Aquí va a estar nuestra columna. Nuestra columna va a estar por aquí. Ay. Nuestra columna va a estar por aquí. Esos pines no nos van a permitir el giro. Va a actuar como un empotramiento. Va a actuar como un empotramiento, como lo mencionamos hace un momento. Aquí va a estar ese pasador con ese diámetro. Lo vamos a dejar así. Pero la columna va a tener este estado deformado. Esto vendría algo así. Ahora acá, ahí no es 1, ¿no? En una condición de apoyo articulado y aquí empotrado, porque esos pines van a actuar como empotramiento, K es igual a 0,7. Ahora si le volvemos a analizar la misma ecuación, decimos acá P crítico es igual a pi cuadrado por 7 por 10 a la 5 por la inercia. Se está pandeando, miren, ahí en el plano se está pandeando porque lo hemos girado en nuestra columna 90 grados. Se está pandeando en el plano, pero ahora se está pandeando respecto, miren, al eje Y, porque el eje Y es el que está saliendo de la pantalla. Este eje Y es el que está saliendo de la pantalla. Entonces aquí hay que poner la inercia en Y. La inercia en Y habíamos calculado y nos daba 6.666. Entonces acá vamos a poner 6.666.667 dividido K. K es igual a 0,7. Entonces aquí le ponemos 0,7 por 320 al cuadrado. Y aquí calculamos esto. Entonces vamos a ver cuál es la resistencia en este caso. Pi cuadrado por 7 por 10 a la 5 por 6.600. Obviamente si la inercia es mayor, la resistencia también va a ser mayor. Entonces vamos a ver. 320 al cuadrado y vamos a poner acá
917,000. Este es por 7 por 10 a la 5. Estoy bien. 7 por 10 a la 5. Son resistencias altas. Vamos a ver acá. 7, 1, 2. Sí, está bien. 7 por 10 a la 5. 7 por 10 a la 5. 6,666. 60, sí, 0,7. Entonces acá tenemos una mayor resistencia. 917,932,002 kilogramos. Como esta solicitación acá es igual a P directamente, igual que hace un momento podemos permitirnos y decir P4, la solicitación que podríamos cargar ahí en el nodo D es igual a esta carga, para que no falle por pandeo en este plano. 932,002 kilogramos. Esta es la otra carga. Esa es la otra carga. Ya, esa es la otra carga, esa es la carga P4, ¿ya? Y de esa manera habríamos analizado ya el pandeo en los dos planos para este elemento C, para este elemento CE. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el truco aquí para ustedes para que se lleven, para que en otro caso o en otro ejercicio reduzcan el análisis? A veces cuando en el nodo C y en el nodo E, porque recuerden que aquí en el pasador está en el nodo E, aquí está el nodo E, si aquí no nos hubiera dicho que ese es un pasador, hubiéramos permitido el giro en ambos planos, o sea, aquí hubiéramos permitido también que eso se comporte así, y eso quiere decir K igual a 1, ¿ya? Entonces en ambos planos nos permitía el giro. Sin embargo, como nos dijo que es un pasador, estamos viendo que en un plano sí afecta, en un plano sí está actuando como un empotramiento, ¿no? Y hemos visto que va a afectar eso en la resistencia. Pero otra vez, si nos hubiera dicho que si aquí no nos hubiera dado mucha información, le hubiéramos permitido el giro y nos hubiéramos concentrado solamente en analizar las inercias. Y esto es importante porque vean que aquí hubiéramos reducido todo este análisis, pero yo lo hice para que podamos irnos con ese análisis, ¿no? Esto, para hacerlo más rápido, hubiéramos dicho la inercia en Z, calculamos la inercia en Y también. ¿Cuál es la menor? La menor es la inercia en Z, la inercia en Z es la mínima, porque esta es menor a la inercia en Y. Entonces, solamente analizaremos la inercia en este plano. O sea, analizar pandeo solamente en el plano XY porque ahí está la inercia en Z, solamente ahí. Porque ya que ahí tienes la menor inercia, ahí vas a tener la menor resistencia de pandeo. Y para calcular esa carga máxima siempre necesitamos analizar en el pandeo en el plano más crítico. El plano más crítico en este caso era el plano X y Y, ¿ya? No era necesario analizar este plano que hemos visto, este plano XZ, pero lo hemos hecho por ese análisis, que es importante, que nos tenemos que ir con ese análisis, ¿ya? A veces no nos podemos escapar de esto también, de analizar los dos planos y simplemente guiarnos por la inercia menor, porque justamente sucede esto. Puede suceder que las condiciones de apoyo no sean iguales y resulte que en este plano que resultaba ser el más crítico, o sea, eh, imaginen, ¿no? Que el plano más crítico ahora estamos definiendo que es donde tenemos la inercia menor y esta inercia menor está en el plano XY. Es en el plano XY, o sea, en este. Pero ¿qué hubiera pasado que dándonos la información la información de que en el apoyo C y el apoyo Z se comportaban como un pasador y acá hubieran sido empotramiento en la parte superior y empotramiento en la parte inferior? ¿Qué tal si esto se hubiera deformado de esta manera? K, ¿cuánto vale ahí? K vale igual a 0,5. Entonces tal vez el, el plano crítico no hubiera sido en este plano, sino más bien en el otro plano. Entonces por eso es importante analizar bien también las condiciones de apoyo, ¿ya? Por eso aquí le vamos a analizar los dos planos. Listo, entonces vamos a pasar ahora al plano inclinado, o perdón, al elemento inclinado. Esto lo voy a borrar, cuidado se confunda. Sí, una duda. Sí,
Adelante. Ah, en el caso que en vez de que sea un pasador sea una soldadura, en ambos planos tendrían que ser empotrado. Muy buena pregunta. Una soldadura es una conexión rígida. Y cuando hablamos de una conexión rígida, así como una soldadura, sí puede comportarse como un empotramiento en ambos planos. Ajá, exacto. Lo tomamos en cuenta como empotramiento en ambos planos. Ya, está bien, gracias, Ausi. Ahora lo que vamos a analizar va a ser este elemento inclinado, ¿ya? Pero lo vamos a hacer más rapidito. Este elemento inclinado. Este elemento DE. Entonces aquí también decimos elemento pandeo a... creo que estamos manejando una numeración, tercero, cuarto vamos a poner acá. Esto lo haremos más rápido. Cuarto, pandeo en el elemento, pandeo en el elemento inclinado, DE. Entonces igual sería muy bueno. Aquí va a ser más rápido porque el elemento DE tenemos como dimensiones base y altura iguales, ¿no? O sea, la base es 10, la altura es 10, entonces eso quiere decir que respecto a este eje o este eje, la inercia es igual. Entonces, la inercia va a ser igual en ambos planos, 10 por 10 al cubo entre 12. Entonces aquí podríamos poner 10 por 10 al cubo entre 12 y nos da una inercia de 833,333 centímetros a la 4. El área va a ser 100 centímetros al cuadrado. Le pondremos sus ejes si ustedes quieren. Como yo le he puesto los ejes, ¿cómo le podrían poner los ejes? Aquí tenemos un elemento inclinado, pero tú lo que podrías hacer es llevarle un eje local a tu elemento inclinado. O sea, miren que el eje X es este, ¿no? Pero aquí podríamos llevarlo el eje X de esta manera. Miren, lo voy a acercar. Este podría ser el eje X. Ese podría ser el eje X. Y el eje Z podría seguir siendo el eje que sale de la pantalla para nosotros, sería el eje Z, y el eje Y vendría así. No están algo girados, pero no importa. Solamente para ponerle ejes. Si ustedes se dan cuenta de esto, ahora sí podría trasladar los ejes aquí en mi sección de base y altura de 10 centímetros. Entonces aquí podría estar el eje Y aquí podría estar el eje Z. Es indiferente. Entonces ahí está el eje Y y el eje Z. Entonces le vamos a poner esos ejes aquí. Podríamos poner esto, como decíamos, eje Y, eje Z, es indiferente. Y estas son las inercias en el eje Y o en el eje Z, no importa. La inercia es igual. Ahora, hay que tomar la misma consideración. Tenemos dos planos, pero seremos un poquito más astutos. Tenemos dos planos. Uno, vamos a dibujar, lo dibujaremos, no importa. Vamos a dibujar esto así como está inclinado. Y aquí está la articulación y aquí está justamente la carga que nos interesa que está comprimiendo al elemento. Esta carga de aquí no es igual a P, era un valor de tensión de E. ¿Cuánto valía esa tensión de E? La tensión de E era igual a P sobre raíz de 2 o igual a 0.707P, como sea. Entonces aquí vamos a poner 0.707P. Ya esa es la carga que está entrando dentro de este nodo D que está comprimiendo ese elemento inclinado. Y aquí tenemos el pasador. El pasador. Que está esto algo así. Que está así, este elemento inclinado. Entonces, en este plano, como habíamos comentado, en este plano, miren, si en este plano que dijimos, este es el eje X, este es el eje Z es el que sale de la pantalla. Podríamos ponerlo así, ese sale de la pantalla el eje Z y el eje Y va de esta manera. Ya, aquí seremos un poco astutos con lo que ya hemos ido analizando. Tenemos dos planos que analizar. Uno es el plano que estamos viendo ahí en pantalla, el plano XY, que se va a pandear respecto al eje Z.
uno sería en el plano XY, se va a pandear respecto a la inercia en Z, y el otro plano es en el plano XZ, que se va a pandear respecto a la inercia en Y. En el plano que estamos viendo, ¿no? En el plano que estamos viendo ahí en pantalla, que se va a pandear de esta manera, ¿no? ¿Y cuánto vale K? K vale 1. Y así como analizamos la otra columna, en el otro plano, este pasador va a funcionar como un empotramiento. Entonces aquí K vale 0,7. Aquí no hay eso de que analizaremos, le atacaremos al eje donde tenemos la menor inercia, porque ahí vamos a tener la carga crítica de pandeo. Porque las inercias son iguales. Deben notar que la inercia en Y es igual a la inercia en Z. Entonces no le podemos atacar a una inercia. ¿A cuál para ustedes creen que sea el plano crítico, donde tengamos la menor carga crítica de pandeo? Recuerden que la carga crítica es igual a pi cuadrado, rigidez, la inercia, en este caso la inercia no nos va a ayudar mucho, K por L al cuadrado. Entonces, ¿a cuál creen que le deberíamos atacar? ¿Al plano XY o al plano XZ? Pueden anotar también en sus comentarios si ustedes se equivocan. Plano XZ dice. ¿Ya? ¿Alguien más? Plano Z. Es por si acaso plano XZ y plano XY. Ajá. Entonces, dos compañeros dicen plano XZ. Ok, se respeta. ¿Quién más? La idea es tener la menor carga. Porque si tú tienes la menor carga de... Aquí podríamos tener una carga crítica 1. Podríamos analizar los dos, pero no vale la pena analizar los dos. Ya aquí ya hemos trabajado eso, ¿no? Sí, para estudiar. Aquí, en el examen, al grano hay que irnos, al crítico. Entonces, eso quiero estudiar con ustedes ahora. ¿Cuál será el más crítico? La idea es que uno de esos es el crítico y el crítico es, digamos, podría ser que en el plano XY sea menor al P crítico 2, que es en el plano XZ. Si el P crítico es menor al P crítico 2, el plano XY es el crítico. Pero ¿en dónde será que tengamos la menor carga crítica de pandeo? Miren, alguien ya ha hecho los calculitos, lo ha podido demostrar de manera numérica y ha visto que en el plano XY es menor, ¿ya? Pero para hacerlo numéricamente hay que calcular en ambos planos y eso toma tiempo hacer el cálculo. Eh, ¿Cómo podemos saber cuál es el menor? Hay que analizar el denominador. En cuanto el denominador sea más pequeño, la carga crítica va a ser mayor. Pero en cuanto el denominador sea más grande, la carga crítica va a ser menor. Entonces, si tú dices que la carga crítica va a ser en el plano XZ, mira ahí K es igual a 0,7. 0,7 por la longitud al cuadrado, el denominador va a ser menor. Y si ahí va a ser menor, la carga crítica va a ser mayor. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a este otro plano? K es igual a 1 por 360. Aquí el denominador va a ser mayor y al tener un mayor denominador, la carga crítica, la de color rojito, miren, va a ser menor. Entonces la carga crítica de pandeo es aquí, en el plano XY. Entonces, así tienen que analizar, ¿ya? Eso es lo que estamos ahora aprovechando. Decimos en este caso aquí y aquí no. Entonces, directamente la analizaremos en el plano crítico. Y aquí diríamos, esto va a ser así, decimos P crítico es igual a pi cuadrado, módulo de elasticidad, 7 por 10 a la 5 por 833,333 multiplicado por K, y acabamos de comentar que es igual a 1 por 320 al cuadrado, y aquí tendríamos la carga crítica de pandeo, que es igual a, no sé si lo tienen, me avisan, igual lo voy a calcular, pero pi cuadrado por 7 por 10 a la 5, 333, 1 por 320 al cuadrado. Y me da un valor, miren, de 56.223,300, casi 31.
31 kilogramos. Esa es la carga crítica de pandeo, pero por si acaso estamos analizando en el plano XY, ya con la inercia en Z. Esa es la carga crítica de pandeo. Pero no nos olvidemos que aquí a ese elemento inclinado le está llegando casi el 71%. O sea, cuando aquí podemos entender más lo que les estaba explicando. Miren, aquí está viniendo la carga P en el nodo D. Este es el nodo D. Aquí está viniendo la carga P. Aquí está viniendo la carga P. Esta carga se va a transmitir al cable. Ahí está el cable de color rojo. Y cierta parte de esa carga P también se va a transmitir a la columna. A la columna le va a llegar el 71% nomás. O sea, siempre que tú le cargas la carga P, si la carga P es 10 toneladas, si tú le cargas con 10 toneladas, cierta parte de la carga se va a transmitir al elemento inclinado y solamente le va a llegar el 70%. O sea, si aquí es 10 toneladas, aquí le va a llegar solo 7 toneladas. Entonces nosotros conociendo eso, vamos a aprovechar en cuánto debería ser esta carga P, conociendo que la resistencia de este elemento inclinado es 56.223 kilogramos. Entonces eso se puede averiguar de esta manera. Decimos 0.707 P es igual a 56.223,31 kilogramos. De ahí despejamos la carga P. Y la carga P dice que es igual a esto dividido 0.771. Me da igual a 79.512,53 kilogramos. Esta sería la otra carga. La carga, ¿qué carga ya sería? La carga 5, la carga P5. La carga P5. ¿Se dan cuenta? O sea, esto me dice que, ¿sabes qué, Chejo? Aquí en el nodo D le puedes cargar 79.000 kilogramos, ¿ya? Pero tú dirás, pero Chejo, el elemento inclinado dura 56.000. Sí, eso no va a cambiar. Solamente que cuando tú le vas a cargar aquí 79.000 kilogramos, aquí a tu elemento inclinado le llega al 71% casi. Eso significa que le va a llegar nomás a este elemento inclinado estos 56.223, que es igual a la carga de pandeo. Si le cargaríamos aquí un poquito más, 80.000, les aseguro que aquí el elemento inclinado le va a llegar un poquito más de 56.000. Eso haría que falle este elemento inclinado, y si falla este elemento inclinado, falla toda nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, pilas con eso. Ya hemos analizado el elemento. ¿Qué elementos hemos analizado? Ya hemos analizado los elementos que están trabajando a compresión, estos elementos verticales e inclinado. También hemos analizado los cables. Y ahora vamos a analizar esta viga AB, ¿ya? Que es un material elastoplástico. Entonces, vamos a venirnos a esto, a esta viga AB. Aquí vamos a poner quinto. Y si hay dudas, yo ahí les leo los comentarios para que podamos interactuar con sus dudas. Analizar viga o volado. Analizar volado, lo podemos poner. Volado AB. Es un material elastoplástico. Sigma PC es igual a 1200, 1800. Entonces nosotros hay que calcular las fuerzas internas de esta viga AB. Ahora ustedes dirán, ¿por qué hay que analizar las fuerzas internas de este volado AB? ¿Por qué de la columna no hemos calculado sus fuerzas internas? Porque no era necesario. Nosotros sabíamos que la única fuerza interna que había en los otros elementos era la normal, ¿ya? Solamente había la normal. Es decir, cuando tú tenías tu columna vertical y tenías una carga P, la única fuerza interna en esta columna, ¿qué era? Era la fuerza interna normal. La normal, que era igual a P, ¿no? P. Que eso decía que todo tu elemento está solamente en compresión, nada más. Lo mismo en tu elemento inclinado y lo mismo en tus cables. Pero esta viga
nos va a interesar calcular las fuerzas internas porque tenemos aquí su solicitación inclinada que va de esta manera. Esta es la tensión BC creo que es. Aquí vamos a abrir esto. La tensión BC, ¿se dan cuenta? Y este 160 y este 160. Y aquí también tenemos un angulito alfa. Si nosotros lo descomponemos esto, vamos a tener aquí una fuerza, una tensión BC, sería seno de alfa. Sí, sería seno de alfa y también tendríamos una tensión BC coseno de alfa. Una tensión BC coseno de alfa. Algo que nos estamos olvidando aquí, perdón chicos. Aquí analizamos pan de O, pero nos falta analizar calidad del material, ¿no? De acá. Aquí lo analizamos, ¿se acuerdan? Hemos analizado calidad del material. Y aquí le podríamos poner por si acaso calidad del material. Nos falta hacer lo mismo para ese elemento inclinado. Calidad del material. Aquí también analizaremos eso, ¿ya? Lo podríamos hacer un poquito más abajo esto. Yo pienso que va a tener una gran resistencia nomás, pero bueno, no nos confiaremos. También analizaremos calidad del material. Calidad del material. Y acá tendríamos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, aquí despejando la podríamos poner así. La fuerza hemos visto que es igual a 0.707 P sobre el área que es igual a 100 centímetros cuadrados y el esfuerzo de tensión compresión creo que era igual a 2000. Entonces aquí vamos a poner esto es igual a 2000 y de ahí vamos a despejar una carga P6. Esta sería la carga P6 para que no falle este elemento inclinado por calidad del material, para que no falle el material. Entonces vamos a hacer este cálculo, igualito que es, el cálculo es igual que en el elemento vertical, ¿ya? Es prácticamente igual. 100 igual a 2 por 10 L3, y aquí tenemos 282.000. Ven, hay una buena resistencia. 282.885.43 kilogramos. O sea, seguimos viendo que comparando la carga P5 y la carga P6, la P5 es la más crítica, ¿no? P6 tenemos una gran resistencia. Acá analizar las fuerzas internas de nuestro volado, de este volado AB. Lo primero que podríamos hacer es tener la tensión BC, comentamos que es igual a... ¿Cuánto es esta tensión BC? Mucho me olvido, perdón, a ver, es igual a... Tensión BC o igual a CB es igual a la tensión DC. Ah, ya, 0,707. Sí, sí. Entonces aquí vamos a poner. Esta tensión BC es igual a P sobre raíz de 2, si ustedes quieren. P sobre raíz de 2 o igual a 0,707P. Lo descompondremos, pero ya. Aquí descompondremos en la horizontal y en la vertical. Nos interesa conocer esos valores. Aquí sería... por coseno de 45, por coseno de 45 grados, aquí me da igual a 0.5. Aquí me da igual a 0.5p. Como el ángulo alfa es 45 grados, aquí seguramente igual me va a dar. Igual me va a dar 0.5p. O sea, la mitad. Aquí esta fuerza, la descomposición de esta tensión en la fuerza vertical es 0,5 y aquí en la horizontal es 0,5 también. Ya, empezaremos a analizar las fuerzas internas. Una de las fuerzas internas que tenemos es la normal. Entonces aquí vamos a poner la normal. La normal en este caso de tracción. Entonces aquí pondríamos, esto es positivo, la normal de tracción. Después también podríamos calcular la cortante, pero para calcular la cortante nos faltan las reacciones. Las reacciones pero van a ser fáciles. Esta reacción va a venir aquí y esta reacción va a venir aquí abajo, donde esta reacción es 0,5P y aquí también es 0,5P. Pero también vamos a tener un momento. Esta fuerza vertical, por este brazo, esta longitud que son 300, ¿cuánto es la longitud? Esa longitud es igual a 240.
va a generar un momento esa fuerza. Esta longitud es 240 centímetros. Esta fuerza por este brazo aquí en el empotramiento va a generar un momento. Sería 0,5 por 240, va a ser 120 P. Entonces aquí vamos a tener la reacción en todo caso, pero aquí va a ser en esta dirección. Ese sería el momento y el momento sería igual a 120 P. Sí, 120 P. Entonces, a ver, calcularemos también la cortante. Aquí vamos a calcular la cortante. Si trabajamos con el convenio de resistencia a materiales, sería la normal, la cortante y el momento, ¿no? Si trabajamos de izquierda a derecha, o sea, si yo analizo un cortecito, digamos que así. Ya, estas serían las fuerzas internas. La cortante, vamos a calcular el diagrama del diagrama de momentos, perdón, el diagrama de las cortantes y tendríamos acá negativo. Negativo constante, esto vendría así. Vamos a decir aquí arriba es más, aquí es menos, de la normal igual es más, menos, y este es 0,5 P. Negativo. Lo mismo hacemos con el diagrama de momentos. Aunque nos interesa más directamente este momento, que va a ser al parecer el máximo, pero lo haremos por si acaso. Tenemos que practicar bastante nosotros el análisis estructural. Y ya les voy a decir de qué manera podríamos aprovechar esto si tendríamos otro tipo de información. Por eso lo vamos a hacer nomás, ¿ya? ¿Qué les decía? Tenemos aquí el momento y el momento sería, en este caso sería, momento aquí tendríamos 120 P. 120 P, esto vendría así. Lo haremos de color rojo nomás. Positivo, 120 P. Esto vendría así, 120 P. Y si lo calculamos, a ver, 120 menos. Si empezamos a sumar el área de la fuerza cortante, esto va a venir de esta manera. 0. ¿No? Aquí tenemos un momento igual a 120 P por este momento, que va a ser positivo. Momento igual a 120 P aquí, en el empotramiento, por este momento, la reacción 120 P. Si sumamos el área de la cortante, este área sería 0.5 P por la base 240 y llega a 0. Entonces, esas son las fuerzas internas, normal, cortante y momento. A ver, para este ejercicio, sinceramente, a mí lo único que me interesaba es este momento máximo. El momento máximo es igual a 120 P. Ese nada más me interesaba. Pero estoy aprovechando en analizar las fuerzas internas, normal, cortante y momento, para aprovechar el análisis. Es decir, ¿qué tal si en este ejercicio solo me dio esto, el esfuerzo en su punto de excedencia? Solo me dio esta información. Pero ¿qué tal si les hubiera dado el esfuerzo, digamos, qué les parece si te hubiera dado el esfuerzo de tensión, compresión? Digamos que también te dio esto en el rango elástico igual a 2000 kilogramos centímetros cuadrados. Digamos que te hubiera dado, supongamos, si te hubiera dado esa información también podrías haber analizado esfuerzos combinados. Hubieras analizado, mira que hay una normal y también hay un momento. Entonces tú hubieras podido analizar tal vez sigma TC es igual a la fuerza sobre el área más menos el momento por el brazo sobre la inercia. Podrías haber analizado esfuerzos combinados. Si te hubiera dado la resistencia, tensión, compresión de tu viga. También, si te hubiera dado el esfuerzo de corte, la resistencia a corte de la viga, digamos que te hubiera dado 1000, también podrías haber analizado cuál es la resistencia a corte por flexión de tu viga, porque tu viga también está sufriendo corte. Mira, tienes fuerza interna de cortante, corte por flexión. Entonces también hubieras podido analizar esfuerzo de corte es igual a
V por Q inercia por T. Pues también con la ecuación de Collignon hubieras podido analizar cuál es la carga P para que resista ese esfuerzo de corte, o cuál es esa fuerza para que resista ese esfuerzo de tensión-compresión, ¿ya? Para este caso solamente me interesa el máximo, que como podrán ver en el diagrama de momentos, el momento máximo, aquí está, este máximo de aquí es igual a 120p, ¿no? 120p. Y ese 120p lo vamos a igualar nosotros, recuérdense, al momento límite. Vamos a hacer nosotros esto. ¿Se acuerdan que habíamos empezado nosotros con esto? Dijimos que aquí está el momento límite, es lo máximo que le puedes cargar y tú le puedes cargar a ese límite siempre y cuando te digan que es un material elastoplástico perfecto. Entonces tú le puedes cargar ahí el límite. También podíamos hablar de un momento elástico y teníamos un momento combinado, ¿no? En este de color celeste la sección podría estar en un estado combinado, pero podríamos haberle cargado al límite si nos hablan de un material elastoplástico perfecto. Entonces nosotros vamos a decir que el momento límite es igual al momento máximo, ¿ya? Vamos a nosotros aceptar ese momento límite es igual al momento máximo, donde el momento límite, ¿se acuerdan a qué era igual? El momento límite era igual a la sumatoria del momento estático multiplicado por el sigma PC. La sumatoria del momento estático es igual a esta nuestra sección AB. Tenemos un cortecito, está acá, ¿no? Vamos a venirnos acá. Es esta, 20 por 30. Es esta de acá, 20 por 30. Es esta la sección 20 por 30. Aquí igual tengan mucho cuidado, pilas. Dice que esta altura es 30, ¿no? Y miren, en ese dibujo que nosotros tenemos, aquí la base está haciendo 30. Entonces, ¿qué tal si nosotros le giramos? O sea, esto deberíamos girarle. Nosotros lo vamos a girar. Miren, le estoy girando, 20, 30. ¿Se dan cuenta? Lo he girado con la intención de que aquí nos dicen la altura es 30, ya, esa es 30. Esa es la altura de la viga. Y la base, obviamente, va siendo los 20. Entonces, pilas con eso. La altura es 30, la base es 20. Y al rotarle, miren que los ejes igual se me han girado, pero no importa. Ahora, calcularemos el momento estático. El momento estático para esta sección sería igual a... ¿Se acuerdan? El momento estático superior sería igual a esta área por su centroide está ahí. Entonces, esa área es igual a 20 por 15, ¿no? Porque es la mitad, sería 20 por 15. Y su centroide, ese centroide de la parte superior, viene siendo 7.5. Y como es una sección simétrica, la parte inferior es lo mismo. Entonces, si nosotros queremos calcular la sumatoria de Q, va a ser igual a 2 veces Q superior. O lo que es lo mismo, 2 por ese 20 por 15 por 7.5. ¿Estamos de acuerdo, no? Y así tendríamos esa sumatoria de Q. Y haciendo ese cálculo, 2 por 20 por 15 por 7.5 me da 4500. Esta sería la sumatoria del momento estático, 4500. Por el esfuerzo en su punto de excedencia, que es 1800, aquí vamos a tener 1800. Eso me daría 4500 por 1800, me daría un valor de 8 millones. Me da 8 millones 100 mil kilogramos por centímetros. 8 millones 100 mil kilogramos centímetros. Ese es el límite. Y nosotros le vamos a igualar eso a nuestro momento máximo. Vamos a decir aquí, el momento máximo 120p es igual a esos 8 millones 100 mil kilogramos centímetros. Y de ahí vamos a despejar nosotros nuestra carga P7. Entonces sería ese valor
dividido 120 y me da un valor de 67.500. 67.500 kilogramos. A ver, entenderemos qué es lo que estamos haciendo. Ahí un poco lo hice un poco rápido. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo al igualarle el momento límite igual al momento máximo, estoy calculando cuál debería ser esa carga P, o sea, cuánto yo debería cargarle acá, pondremos aquí este dibujo. ¿Cuánto debería yo cargarle aquí? Miren, aquí en este nodo D. Aquí en este nodo D, ¿cuánto debería cargarle aquí en este nodo, en este nodo D? En este nodo D, ¿cuánto debería ser esta carga P para que aquí en mi viga ese momento máximo que se va a generar, esa solicitación máxima en términos de momento aquí en mi viga, aquí en el empotramiento, sea igual al momento límite, pero no más que el momento límite, porque si yo le cargo un poquito más que el momento límite, aquí se forma en teoría un nudo plástico y para nosotros prácticamente representaría ya una falla, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos acá. Esa sería esa carga que tú deberías cargar para que aquí en este momento máximo, aquí en este punto en teoría, tú tengas un valor de 8.100.000. Si tú le cargas aquí, no 67.500, tú le cargas en este nodo de, le cargas 70.000 ya o 80.000, aquí ya no se va a generar 8 millones, se va a generar 9 millones tal vez. Y como esos 9 millones son mayor al momento límite, a este ML, ¿qué significa? Que aquí habría falla o colapso de la viga AB. Y si falla la viga AB, falla toda nuestra estructura, ¿ya? Y así habríamos analizado. También tenemos que hacer hay que hacer una pequeña, bueno, hay que hacer una consideración importante. Si bien esta carga 67.500 es aceptando de que toda nuestra sección ha entrado a plasticidad, que está bien, pero estamos tomando en cuenta o hemos igualado el momento límite igual al momento máximo, ¿ya? Esto está bien hacer este análisis cuando solamente tenemos un momento en nuestra viga, ya que está el diagrama de momento sobre nuestra viga. Pero algo que también tenemos que tomar en cuenta, que considerar, es que tenemos una fuerza normal. Vean que tenemos una fuerza normal sobre toda la viga. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta fuerza normal sobre toda la viga? Quiere decir que nuestra sección va a entrar en plasticidad, toda la sección va a entrar en plasticidad, pero un poquito antes debido a esa fuerza normal sobre toda la viga. Entonces tenemos que considerar esta fuerza normal. Si volvemos al comportamiento de esfuerzo de deformación que ya les había mostrado, esto sería el análisis en el rango elástico. Vean que tenemos una fuerza normal, tenemos un momento. En el rango elástico podríamos trabajar con esta ecuación. En el rango elástico es esto lo que hemos hecho, ¿no? El momento límite, el esfuerzo es igual al momento límite dividido la sumatoria del momento estático. Pero tenemos una fuerza normal sobre toda la viga, entonces también hay que incorporar eso. Y acá sería fuerza sobre el área. Y al trabajar con esta ecuación vamos a considerar de algún modo que estamos trabajando igual en el rango inelástico. Entonces hay que incorporar este término de la fuerza normal. Entonces acá vamos a trabajar eso, vamos a hacer ese análisis también. Vamos a venirnos acá. Entonces aquí podríamos decir el esfuerzo en su punto de excedencia es igual al momento límite dividido la sumatoria del momento estático más la fuerza sobre el área. El momento límite, como acá miren, no va a cambiar. Por eso es importante o está bien el análisis que hemos hecho inicialmente. El momento límite nos va a interesar que sea igual al momento máximo. Entonces, emplazando el momento límite igual al momento máximo, el momento máximo, viendo el diagrama de aumentos, es igual a 120p. Entonces acá vamos a poner 120p. Dividido la sumatoria del momento estático. Aquí está la sumatoria del momento estático. Si hacemos este cálculo, que es 2 por 15 por 7.5, 2 por 20 por 15 por 7.5, tendríamos acá un valor de 4.500 centímetros al cubo. Entonces aquí vamos a tener 4.500 centímetros al cubo más la fuerza sobre el área. Entonces la fuerza normal, acá tenemos un valor de 0,5p. Entonces acá vamos a tener esa fuerza, 0,5p, la fuerza normal,
sobre el área. El área sería 20 por 30 porque vamos a trabajar la plasticidad en toda la sección. Entonces acá sería 20 por 30, sería 600 centímetros cuadrados. El esfuerzo, aquí lo igualamos al esfuerzo en su punto de excedencia y ese valor es igual a 1800. Entonces aquí recién tenemos que despejar esa carga P y seguramente va a ser un poco menor, tendría que ser un poco menor a esta carga que habíamos calculado inicialmente, considerando solamente momento. Entonces ahora vamos a incorporar esta fuerza normal. Incorporando esa fuerza normal, 120 por X, la incógnita es la fuerza P, 4500 más... Ahora alguien se preguntará por qué está ahí el signo positivo, porque aquí podría ser más, menos, pero estamos analizando si en el punto donde vamos a tener tracción debido a ese momento, ¿no? Entonces por eso le vamos a poner más nomás. Volando a 1800 y de ahí despejamos, me da un valor de 65.454. Entonces esa va a ser la verdadera carga P7, la vamos a poner ahí 65.454,545 kilogramos. Entonces acá, como les había mostrado en el nodo D, aquí en este nodo D, la fuerza para que no falle para que no falle nuestro material elastoplástico sería 65.454, que como podrán ver es menor a esta fuerza. Y eso está bien porque debido a que tenemos esta fuerza normal, pues lo hace llegar un poquito más rápido a la sección, hace que toda la sección entre en plasticidad un poco más antes, entonces por eso la carga viene siendo menor. 65.454,545. Esta P7 de acá la podríamos dejar como un valor de P nomás, que nos ha servido para el análisis, pero sin embargo, aquí la fuerza, la P7 como tal va a ser este valor. Ahora sí, teniendo ya todo este análisis, recién vamos a poder seleccionar cuál es la carga máxima. Si nosotros vemos la carga P1, para que no falle el cable, era 62.000. Luego, por calidad del material del elemento vertical, teníamos 400.000, una buena resistencia. Por pandeo en este elemento vertical teníamos 112.000, 917.000. En el elemento inclinado, ya en el plano crítico, directamente 79.000, 282.000 por calidad del material. Y acá ahora tenemos 65.000. Entonces, la carga máxima sería la del cable, ¿no? Como habíamos estado viendo, sería 62.478,041. Entonces, ese cálculo lo tenemos acá trabajado. La carga máxima tenemos que escoger la mínima de las cargas P1, P2 hasta la P8, donde tenemos 62.478,041. Esta, si bien esta carga, como lo comentamos ayer, esta sería analizándolo en el rango elástico. ¿Vean? Aquí tenemos este análisis también en el rango elástico. Aquí está el esfuerzo. Fuerza sobre área más momento por brazo sobre la inercia. Aquí está, esta es la ecuación. Pero esta ecuación es trabajando en el rango elástico. Y obviamente en el rango elástico la solicitación tiene que ser menor, una menor carga. Pero como nos han comentado o nos han dado la información de que es un material elastoplástico, siempre lo tenemos que llevar nosotros al límite, ¿no? Al límite donde con la ecuación que hemos trabajado y se tiene que trabajar es con esta. Esta de acá es trabajando en el rango elástico. Pero lo hemos puesto ahí en el análisis si tuvieran otro ejercicio. Si no te dice que es un material elastoplástico perfecto, habría que analizar, como sabemos, con esfuerzos combinados. Y sería en el rango elástico. Entonces aquí nos da un valor menor y como les dije, es normal que nos dé un valor menor porque la carga tiene que ser menor para que no pase el rango elástico y no tengamos deformaciones, esas deformaciones permanentes, ¿no? Entonces esto lo vamos a dejar ese cálculo ahí, les voy a pasar yo estos apuntes para que lo puedan revisar después, pero en teoría nuestro ejercicio queda hasta acá. La carga máxima analizando hasta el P7, en realidad,
La carga máxima sería 62.478,041 kilogramos. También podrían poner, si ustedes quieren, acá un pequeño comentario. Este P8 igual lo borraremos, solamente es un análisis. Podrían poner un pequeño comentario y decir la carga máxima que puede soportar la estructura, es P1 igual a 62.478,041 kilogramos. Una carga mayor a esta hará fallar nuestro cable y en paralelo pues fallaría la estructura. ¿Tienen alguna pregunta tal vez los que estábamos en la clase de ayer con este último análisis para cerrar con este ejercicio? Permítame un minuto.